Vamos a ir ahora con una de las herramientas que más posibilidades ofrece y que nos va a permitir realizar preguntas en formato cuestionario a nuestro alumnado. Antes de ir viendo las opciones, diría que en este vídeo vamos a ver de una manera muy superficial esta herramienta de cuestionario, porque es una herramienta muy potente, pero también compleja, que ofrece infinidad de opciones que se pueden ir viendo en otros niveles, pero en este curso inicial vamos a ver simplemente en qué consiste. Puede que me deje algo atrás que quizás sea importante, pero prefiero que tengamos una visión general y no entrar en los miles de posibilidades que ofrecen los cuestionarios. Bueno, como siempre se nos pide un nombre, pues vamos a darle un nombre, yo qué sé, pues sobre esto, transición y democracia, por ejemplo. Podemos añadir una descripción y aquí sí hay una serie de elementos, hay muchísimos, pero por lo menos hay algunos que sí que debemos ir marcando. Por ejemplo, la temporalización. Hay varias cuestiones. Estas dos fechas, ¿vale? Nos indican cuándo va a estar disponible el cuestionario para los alumnos. Entonces, podemos ponerlo disponible varios días o podemos ponerlo disponible un día durante muy poco tiempo. Depende de lo que queramos hacer. ¿De acuerdo? En este caso no podría ser así, ¿no? Antes, pero a lo mejor aquí lo dejamos, por ejemplo, solo 8 minutos. Si nos vamos al mismo día. Hay muchas opciones en función de las necesidades que tengamos. Digo que por un lado tenemos cuándo va a estar visible el cuestionario, pero también nos permite que le demos límite de tiempo para realizarlo el alumno. Es decir, desde que empieza a hacerlo por primera vez, cuánto tiempo tiene para completarlo. Entonces es posible que a lo mejor le demos un margen amplio, 3 días, en los que en el momento en el que quiera puede realizarlo, pero una vez que empiece a hacerlo, pues vamos a imaginar que solo le vamos a dar 5 minutos. ¿De acuerdo? Con todo esto podemos jugar en función de nuestras necesidades. Puede coincidir el límite de tiempo que le damos con el tiempo que lo tenemos abierto. Hombre, siempre es conveniente tenerlo abierto algo más, porque entre que llegan y lo encuentran y demás. Pero que, como digo, hay muchísimas opciones. En función de nuestras necesidades, así lo haremos. En cuanto al envío, pues, bueno, yo creo que quizás lo más fácil, hay varias opciones, pero lo más fácil es que el envío se realice automáticamente cuando se acaba el tiempo. ¿De acuerdo? Después, la calificación, sobre todo, lo que vamos a tener que tener más en cuenta es cuántos intentos les vamos a permitir. Si les vamos a dejar que hagan los intentos que quieran y le contamos solo la calificación más alta, si únicamente le vamos a dejar un intento, si le vamos a dejar 2, en ese caso podemos optar por la calificación más alta o por el promedio de calificaciones o por el último intento que han hecho. Esto depende mucho de nuestras necesidades, del tipo de cuestionario que vamos a hacer, de la asignatura, sí, pero bueno, que lo tengamos en cuenta. En cuanto al esquema, es cómo se le aparecen al alumno las preguntas. Puede tener hasta varias preguntas en una página. Yo creo que lo más cómodo es que cada página contenga una pregunta, pero bueno, son opciones. Comportamiento de las preguntas, pues sí que suele ser interesante que ordenar al azar las respuestas para que, bueno, sea más difícil copiarse, aunque ya veremos que hay montones de opciones. Y la retroalimentación, pues hay bastantes opciones. Yo, así, por no entrar en demasiadas explicaciones, pues retroalimentación diferida, que sea una vez que acabe el cuestionario cuando le aparecen la retroalimentación. Lo mismo con las opciones de revisión. Todo esto sí que hay que mirarlo bien, porque es que depende mucho de cómo sea nuestro cuestionario. Si es un cuestionario para que el alumno vaya aprendiendo y mejorando, o si es un cuestionario más desde un punto de vista de obtener una calificación para ver en qué nivel se encuentra. En función de eso, pues, por ejemplo,
mientras el cuestionario está abierto, habrá casos en que sí nos interese que la respuesta correcta aparezca y otras que no. Es decir, yo qué sé, eso es solo uno de los cientos de ejemplos que tenemos. Ya digo que es que aquí no se puede dar una pauta definida porque depende lo que cada uno necesite. Bueno, la apariencia no vamos a tocar nada. Restricciones extras sobre los intentos. Hay gente que para un intento extra requiere contraseña y que se la envíe y demás. A mí me parece esto quizás complicarse demasiado, pero bueno, que sepáis que existe. También nos da la opción a la hora de definir el cuestionario de una retroalimentación global, es decir, si consigue el 100%, pues yo qué sé, le podemos decir excelente. Si a lo mejor consigue hasta un 75%, pues le podemos poner buen trabajo, aunque aún hay aspectos por mejorar, etcétera, porque como veis da la opción de agregar más campos en función de la calificación que le aparecerá al alumno al final de ese cuestionario. O podemos no poner nada, según lo que necesitemos. En esto no vamos a entrar. En restricción de acceso tampoco. Yo creo que con esto que hemos visto sería suficiente. Ya digo que sobre todo las opciones de revisión hay que mirarlo muy bien en función de las necesidades que tengamos. Y lo mismo en cuanto a la temporalización, el límite de tiempo que damos y demás. ¿De acuerdo? Eso sería la configuración general del cuestionario. A nivel básico, como veis, hay muchísimas opciones. Una vez que hemos hecho el cuestionario general, como veis, pulsamos aquí y nos aparecen la configuración, los aspectos más destacados, cuántos intentos hay, desde cuándo hasta cuándo está abierto, el límite de tiempo que hay para hacerlo y el método de calificación. Lo que ocurre es que ahora mismo tenemos esa estructura, pero no hay cuestionario. ¿Cómo hacemos el cuestionario? Pues pulsamos sobre editar cuestionario y tenemos dos fórmulas. Yo voy a explicar una primera para que se vea un poco el cuestionario, pero yo creo que la mejor, que veremos en el siguiente vídeo, es la segunda. Me refiero a que se puede ir haciendo manualmente el cuestionario una vez que lo tenemos ya configurado, o se pueden añadir desde un banco de preguntas. Ya veremos qué es el banco de preguntas y cómo lo hacemos. Voy a poner aquí un par de preguntas que voy a ir haciendo ahora mismo para que se vea cómo queda y, como digo, en el siguiente vídeo veremos el banco de preguntas. Fijaos la cantidad de opciones que hay simplemente para agregar una pregunta. Hay múltiples posibilidades, desde el clásico de opción múltiple, en verdadero, falso, emparejamiento, respuestas cortas, numéricas, un ensayo, es decir, te pueden escribir algo en este formato de cuestionario, calculadora, hay multitud de opciones. En función de lo que cada uno necesite, pues ya elige. Yo voy a coger opción múltiple para que veáis un ejemplo de este tipo. Agregamos. Importante, categoría. Como veis, hay algunas cosas hechas de música. Cada profe, esto es muy importante, lo veremos con más detalle en el vídeo sobre el banco de preguntas, pero hay que organizar bien las preguntas porque, vuelvo a repetir, si vamos a compartir cursos, van a estar todas las asignaturas de un grupo en la misma página de la Moodle. Esto hay que organizarlo bien. Pues nos vamos, por ejemplo, yo lo he puesto cuestionario, transición y democracia. ¿Vale? Lo ponemos ahí. Vamos a ir haciendo pregunta por pregunta. Cuando dice el nombre de la pregunta, esto es más algo para nosotros. No le va a aparecer al alumno, sino que es para nosotros organizarnos, porque cuando tengamos muchas preguntas es importante. Entonces, yo más que poner un número o algo, aconsejo que se ponga un nombre que nos permita después identificar a nosotros esas preguntas. Por ejemplo, yo aquí voy a preguntar por el presidente del gobierno. Esto es para mí, ¿vale? Para cuando yo vaya a buscar la pregunta, que sepa más o menos de qué va. Porque lo que va a ver el alumno es el enunciado de la pregunta. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de la democracia? Me da una puntuación, podemos poner una retroalimentación general, si queremos o no, y esto sí hay que verlo bien, si la pregunta permite solo una respuesta correcta o son varias las que se permiten. En este caso solo voy a permitir una. Y las elecciones, pues bueno, da varias opciones, pues yo qué sé, a veces está bien.
De posibles respuestas tenemos por defecto 5 y te da para incluso 3 opciones más. En cualquier caso, no, que nos aparezcan las 5 no significa que tengamos que hacer 5. El sistema, si nosotros solo completamos 3, pues aparecerán 3. Que es lo que voy a hacer para que lo veáis. Por ejemplo, vamos a ver. Opciones. ¿Quién fue el primer presidente? Pues pongo Santiago Carrillo. Como esta es falsa, en la calificación yo puedo hacer varias cosas. O ponerle ninguno, es decir, si el alumno escoge eso no le aporta nada. O incluso, depende del planteamiento que tengamos sobre el cuestionario, si el alumno falla, le puedo restar un porcentaje del valor total de la pregunta. Pues imaginaos que yo considero que un error se va a penalizar con un cuarto de lo que vale la pregunta. Si vale un punto, pues por cada error van a perder 0,25. Puedo ponerle una retroalimentación cuando haga un error. No lo voy a hacer para no tardar más. Pongo otra opción, por ejemplo, Felipe González. Y de nuevo, al considerarle un error, le rebajaría un 25%. Y vamos a poner ya la última, Adolfo Suárez. Esa sí es correcta y en caso de que la consigan, pues obtienen el 100%. Ya digo, esto es según lo que queramos. En vez de quitarle puntos, pues si simplemente queremos que no le puntúen positivo, pues ponemos ninguno y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Con esto hay también algunas opciones de retroalimentación combinada y demás. Esto no vamos a entrar, los múltiples intentos. Hay una opción, ya digo que no quiero alargarlo, pero hay opción, por ejemplo, de si le damos más de un intento, cuánto penalizaría cada intento incorrecto y las pistas que les vamos dando para que resuelva esa opción. Cada pista que incluimos se supone que es un nuevo intento. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar, lo vamos a dejar así. Guardamos cambio. ¿Vale? Como veis, aquí me aparece la pregunta, pero esto es en mi cuestionario cuando yo lo estoy realizando. Si queremos ver cómo lo va a ver el alumno, pulsamos sobre la lupa que aparece aquí a la derecha y vemos las opciones que tiene. Veis que no aparece eso del presidente del gobierno, sino el enunciado y las opciones. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero añadir? Pues una nueva pregunta. Imagínate que esta es, puedo combinar preguntas de distinto tipo, pues esta es de verdadero y falso. Y lo pongo donde lo tenía, que aquí ya hay una pregunta, nombre de la pregunta, pues esta voy a hacer monarquía. Y pongo, pues por ejemplo, Franco fue quien designó a Juan Carlos I como rey. ¿Vale? Entonces, pues podemos poner si la respuesta es falsa o verdadera y la retroalimentación en cada caso. ¿Vale? La respuesta correcta, esto sería verdadero y podemos darle una retroalimentación en cada caso o no. ¿Vale? Guardamos cambio y tenemos otra nueva pregunta que aparecería así el alumnado. Franco fue quien designó a Juan Carlos I como rey, verdadero o falso. ¿Vale? Esta sería básicamente, muy básicamente, porque hay muchísimas opciones, muchas posibilidades, cómo funcionaría un cuestionario. En el siguiente vídeo veremos lo del banco de preguntas, que creo que es la mejor forma de ir haciendo un buen cuestionario.